las imágenes y puedan seguir conmigo esta ponencia, ¿ya? Shirley, confírmame, ¿a quién le debo pasar las diapositivas? Al compañero que me habló, creo, ¿verdad? Sí, ya, listo, ahora te las envío. Bien, chicos, a ver, vamos a comenzar a compartir pantalla. Ya está. ¿Sí les compartiste ya? ¿Ya lo tienen todos las diapos? Genial, listo, voy a comenzar entonces. A ver, denme un momento. Ah, Recording in progress. bien, chicos. ¿Me pueden confirmar si se me escucha bien? ¿Todo está claro? ¿Mi voz y las imágenes? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Esperen, por acá veo rapidito si no hay nada. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Bien, entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a, vamos a tocar el tema de exploración de boca y faringe. Y el objetivo que quiero con esta conferencia es llevarlo a un nivel un poco más integrador, en donde no solamente nos quedemos con la importancia en semiología o propedéutica, sino también para los demás cursos que vendrán en adelante. Chicos? Bien, comencemos de una vez. Entonces vamos a ver el día de hoy la importancia de la exploración de la boca y sus componentes, como son los labios, la cavidad oral en sí, los dientes, la lengua, el paladar, la faringe, ¿verdad? Bien, a ver, ¿alguien habló, creo? No, vale, sigamos. Si es que alguien tiene una pregunta, no hay ningún problema, chicos, no puedo ver el chat ahora porque estoy compartiendo pantalla, así que pueden abrir su micrófono y hablar sin ningún problema. Em, el paladar y la faringe. Vamos a comenzar entonces primero con la exploración de la boca, ¿ya? Vamos con la exploración de la boca. Entonces, comencemos con las bases semiológicas de esta. Primero hay que tener en cuenta, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder, antes de explorar, tenemos que estar preparados con nuestro material necesario, luego recordar cuál es la mejor posición en la cual se tiene que estudiar al paciente y luego la técnica que vamos a utilizar para estudiar, en este caso, la boca y la faringe. El material necesario va a ser principalmente una fuente de luz, un fotóforo que puede ser, que es básicamente el instrumento más común que utilizan los otorrinolaringólogos,
o en nuestro caso una linterna, que es lo que pues como estudiantes de medicina podemos tener al alcance de la mano. Guantes también para la hora de la palpación. Recuerden que a la hora de explorar la boca por la parte de lo que se conoce como cavidad oral propiamente dicha, vamos a estar en contacto con mucosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener un equipo de protección, como en este caso son los guantes, si es que estamos pensando en palpar, ¿vale? Un depresor de la lengua también o bajalenguas para facilitar la exploración de la parte posterior de la cavidad oral, las amígdalas, la úvula y la faringe, ¿no? La posición del paciente para poder realizar la exploración sería primero que el paciente se ubique sentado frente al examinador, frente a ustedes, y que le dirijamos la cabeza de una forma que esté ligeramente extendida, ¿no? Eh, o sea, un poquito la cabeza hacia atrás, ¿no? Con la boca abierta, al inicio, sin ayuda del bajalenguas y luego con este para poder hacer una exploración más completa. La técnica general que se va a utilizar para explorar la boca y la faringe son dos, ¿no? La inspección, que es la principal. Casi el 80% de toda la exploración va a ser inspección y un 20% para la palpación en solo algunos casos, ¿no? También hay que recordar que esta exploración se realiza desde adelante hacia atrás. Primero desde labios, luego dientes, encías, paladar, hacia atrás, ¿no? Amígdalas y finalmente lo que vendría a ser la faringe, ¿no? Bien, pasamos entonces. Comencemos ahora con los labios. Em, Inspección. Primero con la inspección. ¿Qué vamos a observar? El color. Eh, Hay que tener en cuenta que para nosotros realizar una exploración adecuada de labios, estos no pueden estar con colorantes artificiales, no pueden estar pintados con algún labial o con algún gel o alguna sustancia de estética que se pueda haber administrado encima de ellos. Entonces se tiene que limpiar previamente. Dato muy importante para poder examinar fielmente cuál es el color del labio, ¿no? De la persona. Lo normal es que el color tenga una variación entre un rosado y un rosa oscuro, dependiendo la raza de la persona. Esperaríamos un rosado claro, un rosado más vivo en las personas de raza blanca y un rosado oscuro, medio parduzco en las personas de raza negra. Acá podemos observar dos imágenes de cómo serían unos labios de color normal según el tipo de raza en cuanto a al color de piel, ¿no? Bien. Em, mm, Ahora, esto es lo normal, ¿no? Esto sería la parte propedéutica de cómo sería la exploración normal de un adulto en cuanto a labios. Las alteraciones que podemos encontrar, acá hay que tener mucho cuidado, las alteraciones en cuanto al color. Entonces podemos encontrar alteraciones de un color pálido, un rosa pálido, que nos debe hacer sospechar de una anemia, sospechar, ¿ya? Cianosis, donde vamos a ver los labios azulados o violáceos, que nos debe llevar a pensar en una posible hipoxemia, ¿no? Recuerden que cuando la cianosis está localizada a nivel de labios, se denomina cianosis central, a diferencia de cuando está localizada en dedos o en uñas, ¿no? Que es una cianosis periférica. Eritema, ¿no? Cuando encontremos a los labios muy rojos, un rojizo brillante, y que hayamos descartado que se esté utilizando algún colorante artificial, entonces debemos estar pensando en un cuadro de inflamación, ¿vale? Entonces acá tenemos algunas imágenes para poder más o menos ya ir orientándonos en cuanto al diagnóstico. Y aquí aprovecho para decirles algo, y supongo que esto sí les habrán dicho, pero cuando uno realiza el curso de semiología o quiere aprender semiología, ¿no? O principios básicos de semiología o propedéutica, es importante de las cuatro técnicas semiológicas, inspección, palpación, percusión, auscultación, hay que entender lo siguiente. Para la inspección es fundamental practicar con imágenes. Tenemos que ver,
tenemos que ver atlas, tenemos que ver pacientes, eh, o recurrir a libros de colores, que ahora se tiene, gracias a Dios, la oportunidad de tener libros a colores. Nuestros maestros en su época no contaban con esa posibilidad, los libros eran en blanco y negro. Ahora tenemos esa posibilidad de tener libros a colores. Si nosotros vamos a estudiar palpación y percusión, es fundamental la práctica, es fundamental la práctica, la técnica que vamos a hacer para la palpación y percusión. Y la auscultación es fundamental, entrenar el oído, sonidos constantemente. Hay muchos sonidos en YouTube que se pueden descargar. Inclusive, muchachos, hay algunas playlists en Spotify de solamente ruidos auscultatorios cardiovasculares, pulmonares, que ayudan mucho, ¿no? Y hoy en día tenemos eso al alcance de la mano, ¿vale? Bueno, ese es me salió un poquito del tema porque quería hacer énfasis en eso, si es que por ahí no se les han comentado. Entonces, como hemos visto, las técnicas para la exploración de boca y faringe es principalmente inspección y palpación, pero les dije que casi un 80% es inspección, entonces tenemos que ver. En esta primera imagen, por ejemplo, lo que podemos apreciar es un labio hipopigmentado, ¿no? Pálido. Acá también podemos observar lo mismo de manera natural, o así como una especie de truco o de esquema. Lo que nosotros deberíamos encontrar es lo siguiente. Ustedes saben que en nuestro rostro, la parte más pigmentada, ¿no? Es los labios. Así que si nosotros tenemos un paciente en donde el color de sus labios no es tan diferente o marcado a comparación del color de su piel, entonces ya desde ahí podemos ir pensando de que obviamente hay una palidez marcada en sus labios, ¿no? Acá podemos observar, miren, acá les he traído dos presentaciones de cianosis, porque si bien es cierto, uno ve un libro, ¿no? O ve un video, o escucha simplemente las instrucciones, o se limita a la definición de lo que es cianosis, y piensa que siempre se va a encontrar unos labios así, ¿no? De una persona con labios azules, ¿no? Y no es así, ¿no? Hace no mucho, durante la oportunidad que tuve de hacer una rotación ahí en el regional, pude observar este labio, miren, y es una persona con cianosis, ¿no? 56 años, si no me equivoco. Pero bueno, esto es obviamente, aquí el labio está mucho más marcado, mucho más claro, notorio, se ve medio azulado, ¿verdad? Pero no siempre se va a ver así oscuro o azulado, depende también, y eso es importante, que depende de la raza de la persona. En las personas de raza blanca, la cianosis es mucho más marcada, pero en las personas de raza negra es mucho más complicado poder hacer esta distinción. ¿Ya? Así que hay que tener muy en cuenta esto. Ya podemos encontrarlo así, o simplemente podemos encontrar una coloración así, donde se ve más unos labios violetas, violáceos, en donde esto para nada es normal, para nada es algo, digamos así, común, o podemos decir que el labio es de ese color, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Y esto sí voy a hacer hincapié, esto sí quiero hacer hincapié, en que depende mucho de cómo es el color de labios de la persona, ¿no? A ver, espérenme un momentito, por favor. Espérenme un momentito. Ya, chicos, continuemos. Acá, estaban haciendo uy acá en mi casa. Ya. Bien, entonces, como les estaba comentando, hay que siempre hacer una pregunta, ¿no? O en todo caso, porque a veces el paciente puede ser que no le haya prestado mucha atención, pedirle quizás que nos muestre una foto de hace unos meses atrás, del rostro de la persona, para poder evidenciar cómo eran sus labios y hacer la comparación de cómo están ahora. Estos labios de esta coloración deberían llamar la atención, deberían llamarnos la atención, pero siempre tenemos que preguntar. Ahora, hay que tener en cuenta también que si queremos evaluar cianosis central,
Los labios son a veces engañosos por esto que les digo, depende del color de piel de la persona o de la raza de la persona. Así que lo principal acá sería, para descartar una cianosis central, pedirle a la persona que abra la boca y explorar la mucosa oral. Si la mucosa ya presenta cianosis, se va a notar más claramente, ¿no? Ya no se va a notar rosada, se va a notar oscura. Así que un tip, si tienen dudas, pidan al paciente que abra la boca y vean las paredes de la cavidad oral. Y ahí van a ver si realmente hay cianosis o no. ¿Ya, chicos? Bien. Y luego tenemos estas dos imágenes en donde podemos observar que acompañado a lesiones, por ejemplo, lesiones costrosas, ¿no? Lesiones ulcerativas, por acá también podemos ver un marcado eritema, ¿no? Un marcado eritema a nivel de los labios rojizos. Por acá se puede quizás apreciar lesiones vesiculares, quizás compatibles por ahí con probable herpes complicado. Además, en el ángulo de la boca, un probable episodio de queilitis, ¿no? Unas fisuras, ¿no? Entonces, cuando hay esta coloración, no piensen que el labio rojo lo van a encontrar rojo y nada más. Cuando hay eritema a nivel de los labios, se encuentra los labios inflamados, porque esto es un signo de inflamación, nunca va a estar solo rojo, o sea, siempre va a haber una lesión cerca, que puede ser una fisura, que puede ser una costra, que puede ser una úlcera, que puede ser una vesícula, una pápula, una lesión nodular, con bordes definidos, no definidos, etcétera. Pero no va a estar solamente rojo, ¿no? Siempre va a estar una lesión acompañada porque se entiende que es un proceso inflamatorio en una lesión, en una zona de mucha fricción, porque los labios constantemente sufren fricción a la hora de hablar, con el mismo aire o los mismos agentes externos también, ¿no? Bien. Pasando a la humedad, lo normal es que los labios tengan una humedad en el borde interno, donde hay una mucosa mucho más marcada con menos queratina, es una mucosa caracterizada por tener un epitelio estratificado plano no queratinizado, zona húmeda, en la parte interna del labio, ¿no? Claro, en la parte interna del labio, o sea, la parte del labio que apunta hacia los dientes, pero también tenemos que la humedad puede ser de tipo semihúmeda hacia la parte externa, ¿no? La parte donde hay un poquito más de queratina, no es tan húmeda, que es justamente esta zona en donde se logra llenar eh, de esta, digamos, presencia en los labios de surcos, ¿no? Típicos de unos labios resecos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque si nosotros encontramos labios resecos, primero hay que pensar en un signo de deshidratación, ¿no? Es un signo de deshidratación tener labios resecos, llenos de lesiones, ¿no? De escamas, ¿no? Lesiones escamosas con surcos o estrías ahí, marcadas signos de resequedad, indican deshidratación. Pero también hay que tener en cuenta que si no hay otros signos más de deshidratación, es muy posible que sea una consecuencia de un fármaco. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero hay un fármaco que es para el acné, isotretrinoína, si es que no me equivoco, ¿no? Se puede encontrar con varios nombres, Sofeis o Cutan, ¿no? Entonces, este fármaco, su reacción adversa es resequedad en mucosas y en los labios da resequedad, ¿no? Entonces también hay que preguntar si está tomando algún medicamento y de repente esa resequedad en labios sea por ese medicamento y no necesariamente algo patológico que esté ocurriendo. O una dermatosis, ¿no? Una inflamación la dermatosis es un conjunto de enfermedades que afectan a la piel, ¿no? Bien. Em, También hay que buscar lesiones, ¿no? Como les decía, lesiones. Entonces, dentro de las lesiones podemos encontrar fisuras, como podemos observar ahí. Podemos encontrar lesiones ampulares que tienen un patrón, digamos así, conglomerado o unido, ¿no? Como podemos observar acá, típico del herpes simple tipo 1, que es el herpes orofacial, ¿no? El herpes orofacial, porque el tipo 2 es genital. Y por acá tenemos una lesión, miren, ¿no? Con bordes endurados, ¿no?
que está generando un cuadro de edematización en el labio inferior. Esto es una lesión que habría que explorarla mucho, ¿no? Lesiones así hay que sospechar eh, de malignidad y pedir una biopsia hasta poder descartar que no sea un carcinoma espinocelular, ¿no? También llamado carcinoma epidermoide, ¿vale? Bien. La palpación es bidigital, o sea, con dos dedos, agarramos el labio superior primero, luego el labio inferior, y cuando agarramos cada labio siempre moviendo, ¿no? Lo plegamos hacia arriba, hacia los costados, el labio inferior lo plegamos hacia abajo y hacia los costados para ir encontrando lesiones o mejorar la inspección de la cavidad oral también, ¿no? Hay que recordar que esto nos va a servir mucho cuando tengamos una lesión. La palpación nos puede servir para, por ejemplo, encontrar toda la extensión de esa lesión y el tamaño, ¿no? Evaluar las características de esto, de esa masa que se pueda encontrar, ¿no? Como les dije, a la inspección siempre hay que estar atentos a las lesiones. Bueno, esta lesión de acá, que es una queilitis angular, nos indicaría déficit de vitamina B, un déficit de hierro, ¿no? Déficit de tiamina, déficit de hierro, ¿no? Y hay que pensar mucho más en déficit de hierro si esta queilitis está asociado a una palidez de mucosas, ¿no? Y una palidez en labios, en palmas, ¿no? Bien. Por acá tenemos también lesiones vesiculares, ¿no? También hay una lesión, chicos, que también sale alrededor de los labios, en niños principalmente, eh, lleno de descamación, lesiones costrosas, eh, eritematosas también, que se llama impétigo, ¿no? Impétigo, si es que no me equivoco, sí, se llama impétigo, ¿no? Impétigo contagioso, que también es típico de afectar esta zona. Y miren esta lesión, ¿no? Esta lesión que se encuentra en los labios, una lesión indurada para sospechar de malignidad, carcinoma epidermoide, ¿no? O espinocelular, ¿vale? Espinocelular. Acá tenemos más imágenes sobre algunas alteraciones que podemos encontrar a nivel de los labios y hay que estar muy atentos a eso. Sequedad, irritación y comezón, inflamación, ampollas, grietas y heridas. Pasando a la mucosa oral, la inspección se tiene que hacer con el paciente con la boca abierta y pidiéndole que retraiga los labios. Y lo que vamos a observar primero sería el color y la humedad. El color normal y la humedad normal debe ser un rosado brillante y debe ser húmeda, ¿no? Hay que recordar siempre anatomía. En semiología, chicos, la anatomía de superficie o la anatomía general esquemática que nos presentan los libros eh, es, funda- es fundamental, es fundamental. Entonces, anda haciéndote la idea de que por eso en segundo año es importante aprender bien la anatomía, ¿no? Para que cuando rotes cirugía, por ejemplo, no vuelvas a leer de nuevo todo abdomen, cuando rotes traumato, no te vuelvas a leer todo sistema locomotor y así sucesivamente. Al menos tus apuntes, ¿no? Porque recordar todo en medicina puede ser casi imposible, pero al menos tener tus apuntes para que sea mucho más sencillo recordar. Las 6 paredes de la cavidad oral, el techo o pared superior, donde vamos a encontrar el paladar duro, el paladar blando, el piso o pared inferior, ¿no? De la boca, donde vamos a encontrar el frenillo, las carúnculas sublinguales por donde desembocan glándulas salivales, las dos paredes laterales, donde vamos a encontrar la mucosa, ¿cómo se llama esta mucosa? La mucosa asociada al berbellón, ¿no? Que están a los costados, las bola adiposa de Bichat, ¿no? La mucosa geniana se llama, ¿no? Mucosa geniana. Ahí está, ahí estarían 4 paredes. La pared anterior, formada por los dientes y los labios, y la pared posterior, donde se puede encontrar amígdalas faringes a los costados, por ahí la úvula y atrás, obviamente, la orofaringe, y antes de ella una comunicación no marcada, sino virtual, que es el istmo de las fauces, ¿verdad? Entonces, son dos imágenes de básicamente
Una cavidad oral normal en donde se puede ver húmeda, ¿no? Húmeda, que justamente esa humedad es la que le da la apariencia brillante, rosada, ¿no? Como podemos observar. Siempre explorar atrás, a los costados, entre el labio y el diente, no olvidemos eso, ¿ya? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Se llama vestíbulo, dicho sea de paso. La boca tiene dos partes, el vestíbulo que es entre el labio y el diente y la cavidad oral propiamente dicha que es desde el diente hacia atrás. ¿Ya? ¿Qué debemos buscar? Lesiones en las 5 mucosas. ¿Cuáles son esas mucosas? La mucosa gingival, que es la vinculada a las encías, la mucosa lingual, la lengua, la mucosa labial, los labios, que ya lo vimos en la parte anterior, la mucosa palatina en el techo de la boca, la mucosa geniana en las paredes laterales de la boca. Entonces, nos va a servir eso, ¿no? Encontrar en esas mucosas, siempre en esas 5 mucosas, siempre busque esas 5 mucosas y trata de encontrar lesiones. Y hay lesiones que son bien marcadas en mucosas determinadas, ¿no? Por ejemplo, las aftas, me imagino que has escuchado hablar de ellas o te ha salido alguna vez, son más frecuentes en la mucosa lingual, ¿verdad? Pero las lesiones de papilares, ¿no? O una lengua de papilada, ¿no? O las lesiones geográficas son más frecuentes en una mucosa lingual. Entonces, las aftas en la mucosa labial, ya, mucosa labial. Las aftas son más frecuentes en los labios, mucosa labial, y estas últimas lesiones que te mencioné en la mucosa lingual, ¿no? En las encías, la gingivitis, mucosa lingual, afectación de la mucosa lingual, hipertrofia gingival, la mucosa de las encías. También hay unas manchitas que pueden salir, inclusive áreas removibles blanquecinas, candidiasis a nivel de la mucosa palatina y también muy frecuente a nivel de la mucosa lingual. Y en la mucosa geniana también en los costados que pueden salir algunas marquitas, úlceras principalmente, es la afectación de la mucosa geniana, ¿ya? Siempre hay que tratar de delimitar las alteraciones o tratar de buscar dónde es más frecuente encontrar lesiones para que se nos haga un poco más algorítmico el aprendizaje, ¿no? Siempre trata de armar un algoritmo para aprender. Vamos a ver entonces las alteraciones que podemos encontrar en la mucosa oral. Entonces, primero podemos encontrar una palidez marcada, ¿no? Miren ahí ese color pálido, ¿no? Eso es anemia. Pero también podemos encontrar zonas o manchas blancas. Y eso es leucoplasia o candidiasis, ¿no? Ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Generalmente la leucoplasia está delimitado a la lengua y no es removible esa parte blanquecina, esto es una leucoplasia. Pero una candidiasis es removible, pasas el bajalengua y lo puedes rascar, esas zonas blancas, que básicamente es la presencia del hongo, ¿no? De Candida albicans, ¿verdad? Bien, cuidado que en los bebés puede haber esa mancha que en realidad es una pseudoleucoplasia o básicamente es la acumulación de residuos de leche que quedaron, ¿no? Y por otro lado también podemos, acá también, por ejemplo, esta es una leucoplasia vellosa, se llama así, ¿no? Leucoplasia vellosa. Y por acá tenemos una candidiasis, ¿no? Esas manchitas removibles que pueden ser removibles, candidiasis. Eritema, si lo vemos rojo, generalmente asociado a presencia de lesiones ulcerativas o, o tumorcitos, ¿no? Otras lesiones, las manchas, la mancha o lesión negruzca, como podemos observar acá, hay que prestar mucha atención, ¿no? Porque si nosotros vemos a nivel del paladar o de la mucosa oral una mancha negra, que el paciente dice que ha ido creciendo, que no siempre fue ese mismo tamaño, hay que pensar en malignidad hasta demostrar lo contrario, un melanoma, ¿no? No vayan a pensar que el melanoma simplemente es un lunar negro, ¿no? De hecho, tiene gran porcentaje de afectación en mucosas, ¿no? Entonces ahí tenemos un melanoma mucoso en la cavidad oral. También podemos encontrar lesiones ulcerosas, como te había dicho, mira, lesiones ulcerosas, donde también hay eritema, ¿no? Y manchas de Kopling, las famosas manchas de Kopling,
Esas manchas de Koplik, que son esas manchitas blanquitas, esos puntos blanquitos que aparecen eh, en las paredes de la cavidad oral, pueden aparecer en el paladar, pero principalmente en las paredes laterales de la cavidad oral, son signos de sarampión, por ejemplo. Son signos de sarampión. Van a haber otras manchas que también salen en estos lados, pero principalmente en el paladar, que son puntos rojos, que son de rubiola. Ya los vamos a encontrar ya lo vamos a ver cuando veamos eh, paladar. ¿Listo? Sigamos. Las encías o gingiva. Inspección, abrir la boca, retraer los labios y con un bajalengua nos apoyamos. El aspecto, el color debe ser rosado, bordes regulares y definidos y no debe haber sangrado. Para nada debe haber sangrado. Acá tenemos dos imágenes de cómo son las encías normales. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Lesiones, ¿no? Comparemos una encía sana versus una gingivitis y una enfermedad periodontal. Aquí podemos observar que en la gingivitis hay sangrado, hay sangrado. La encía está roja, en cambio en la enfermedad periodontal puede haber inclusive ausencia de encía, ¿no? O la encía haberse visto excavada, ¿no? Eh, y la presencia de sarro, ¿no? La presencia de sarro. Si bien es cierto, la gingivitis puede tener sarro, pero el sarro es mucho más frecuente en la enfermedad periodontal. Ojo que también tenemos la hipertrofia, ¿no? Que la vamos a ver a continuación. Entonces acá, por ejemplo, la primera imagen es una imagen compatible con gingivitis, inflamación de la gingiva o de la encía, donde podemos observar esa parte eritematosa, inclusive rastros de sangrado, ¿no? De sangrado de la encía. En la segunda imagen podemos ver cómo la encía está súper tortuosa, aumentada en tamaño, eso es hiperplasia gingival, y es una RAM, un efecto adverso de algunos medicamentos, ¿no? La fenitoína, por ejemplo, que es un anticonvulsivante, es uno de los fármacos que puede causar hiperplasia gingival. La ciclosporina también puede causar hiperplasia gingival. Por acá tenemos otra que vendría a ser las encías azuladas, ¿no? Que básicamente son un signo de intoxicación por metales, como podemos observar acá, de ese color. Repito, siempre preguntándonos. Vemos esta imagen y no vamos a decir, ah, ya, intoxicación por mentales. No, hay que preguntar, ¿siempre sus encías han sido de ese color? ¿No? O quizás, señor, usted ha visto que sus encías han ido oscureciendo más en los últimos años. Si te dicen, no, mis encías eran todas rosadas últimamente, ya, ahí sí sospechar de algo malo. Ya, siempre hagan eso, no vayan a pensar que cualquier alteración va a ser siempre patológica, ¿no? O sea, hay que saber y hay que entender que una variación no siempre es alteración, ¿ya? Bien. O no siempre es patológico. ¿Ya? Dientes. Bueno, esto es más que todo para la parte de dientes, es más que todo para hacer o para que ustedes practiquen una semiología más completa y hagan su historia clínica detallada, porque saben que este campo tiene una especialidad que se encarga de eso, ¿no? Y quizás por ahí eh, medicina no es tanto de entrar en detalle de todo. Lo que sí podemos, por ejemplo, por ahí fijarnos un poquito es en algunos signos, que son estos tres principales que he puesto, por eso ya te voy a explicar por qué, pero los demás datos como número de dientes, a qué edad salió el primer diente, ¿no? O esas cositas no tienen relevancia aquí, ¿no? Ya. El color normalmente son blanco-amarillentos en los adultos, en la dentición caduca, pero son blanco-azulados en la dentición, perdón, en la dentición permanente, pero son blanco-azulados en la dentición primaria, ¿no? O caduca, la que tienen los niños. Antes, los dientes de leche, blanco azulados, y los dientes permanentes, blanco amarillentos. Tenemos dos tipos de denticiones, heterodonto porque tenemos diferentes tipos de dientes, difiodonto porque tenemos dientes adultos y dientes de leche, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos 20 dientes caducos, 32 dientes adultos, pero eso es básicamente algo teórico, ¿no? ¿Qué alteraciones son las que nosotros debemos buscar? Caries. Caries, tenemos que buscar caries. Mucho cuidado en persona con enfermedad cardiovascular y, eh, y que además usa una válvula cardíaca o se le va a realizar una cirugía
de prótesis valvular en el corazón y que tenga caries, F, ¿no? Ahí eso ya lo van a ver en su momento, es casi una contraindicación, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿no? Em, las fracturas de dientes, básicamente ya vamos a ver, no en sí la fractura de un diente, ¿no? Eso es más que todo un problema ya de los odontólogos, que puede tratar los odontólogos, pero si nosotros vemos que todos los dientes o más de dos dientes, o la mayoría de los dientes tiene rastros de fractura, ¿no? De erosión, allí sí tiene una implicación clínica médica, ¿no? Ausencia dental, edéntula, ¿no? No cuando falte uno, ¿ah? No cuando falte uno, sino tiene que faltar varios, ¿no? Como en los adultos mayores, y que justifique justamente la utilización de prótesis, ¿no? También es importante para la hora de la evaluación, ¿ya? Bien. Dato importante. Si tu paciente usa prótesis dental, tienes que explorar los dientes reales. Entonces, pedirle que se saque la prótesis. No es simplemente colocar en la historia clínica paciente portador de prótesis dental. No se hace eso. Tienes que pedirle que se retire la prótesis y describir lo que ves. De repente sí tiene dientes, entonces ve cómo está su condición de los dientes. De repente no tiene ningún diente, entonces describe que no tiene. ¿Ya? Pero tienes que explorar cómo es la parte de los dientes en realidad, no solamente describir que tiene prótesis. ¿Qué evaluamos? La presencia de múltiples caries que me indicarían, bueno, acá no hay imagen de eso, pero imagínate acá, por ejemplo, ¿no? Múltiples caries que me indicaría una mala higiene, que como problema de salud podría vincularse por ahí con un cuadro infeccioso, gastrointestinal, por ejemplo, entre otras. Erosión dental, que son estas dos imágenes de acá, donde podemos observar, miren en estas zonas, cómo se ha erosionado lo que vendría a ser el esmalte dentario. Y eso es muy frecuente en personas que tienen vómitos crónicos. Y si el vómito crónico no es por una alteración gastrointestinal o, ¿no? Porque estamos hablando crónico, agudo, hay varias enfermedades que te pueden causar vómitos. Pero si hablamos de algo crónico, gastrointestinal, primera fuente, ¿no? Pero si no tiene nada de eso y a pesar de eso ves erosiones, entonces una bulimia explicaría los vómitos crónicos por un trastorno en la conducta. ¿Bien, chicos? Desgaste dental, este es el desgaste dental, donde vemos que los dientes han tenido microfracturas, ¿no? Microrupturas. Eso quiere decir que el paciente está cada rato golpeando el diente, la fila de arriba con la fila de abajo, bruxismo, también importante en la parte médica. Pasamos a la lengua y la lengua tiene un cuadro ahí de muchas características donde vemos que el color normalmente debe ser rosado pálido, pero de un color homogéneo, con una humedad adecuada, una superficie rugosa por las papilas, entre otras cosas, ¿verdad? Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen es una persona con una lengua normal, porque se le preguntó y afirmó que toda, que la lengua siempre tuvo la misma característica, siempre con la misma presencia de ese especie de surco ahí dentro. Entonces, por eso la importancia de preguntar siempre si lo que estás tú observando, el paciente lo ha tenido siempre o es un hallazgo nuevo. Quizás ni siquiera el paciente se ha dado cuenta, ¿verdad? Normal entonces. Inspección que observamos, el tamaño, buscamos alteraciones. Normalmente la lengua debe ser proporcional a la cavidad oral, o sea, el paciente no debe exigir abrir la boca o estirar los labios para sacar la lengua y para introducir la lengua, sino debe ser proporcional a la cavidad oral, tiene que entrar y salir sin ningún problema, o sea, debe encajar bien, ¿no? La cavidad debe ser más grande que la lengua y no la lengua más grande que la cavidad. Y normalmente hay un promedio que te lo brindan muchos libros de semiología. No sé qué libro estén leyendo, supongo que el Seidel o por ahí quizás si quieren un poquito más de información. Existen las Biblias antiguas de semiología, ¿no? Que pueden leerlas. Hay unos libros también en blanco y negro, el Prior, por ejemplo, y otros más que ahorita, el Novi,
¿no? También de semiología. Hay uno que no se me viene a la cabeza, pero es muy utilizado, o que era muy utilizado por muchos de los doctores de la facultad, eh, que no se me viene ahorita, el Chaporro, creo que había uno también, libro amarillo de 2 tomos, muy bueno también, que da muchas imágenes, y estas últimas ediciones, bueno, la última edición es de hace casi 10 años, pero está a color, algunas imágenes, ¿no? También puede servir para su estudio. El Surós, ahí está, me había olvidado el Surós, la Biblia, ¿no? Entonces, el tamaño, alteraciones. Macroglosia, miren esa lengua muy grande que está básicamente eh, forzando a que el paciente tenga que aperturar más la boca para que pueda salir. Esa macroglosia, una sospecha clínica es hipotiroidismo y amiloidosis, y la microglosia, miren, chiquitita. No vayan a pensar que una lengua, la microglosia solamente es una lengua que para ti parece chiquita, no, tiene que ser demasiado marcada su tamaño pequeño para que tú veas eso. O sea, en otras palabras, la cavidad oral primero tiene que estar un poco alterada en cuanto a su forma, porque la lengua da gran parte al volumen de la cavidad oral. Entonces debe haber una alteración en la forma de la cavidad oral. Miren acá nada más la alteración inclusive de los dientes de la fila de abajo. Eso es congénito, ¿no? Alteraciones en cuanto al color. Podemos tener una lengua roja total. Generalmente esta lengua rojo brillante, que indica deficiencia de vitamina B12, va acompañada con otra más. Esto es importante que sepas. Muchas alteraciones no son únicas, sino van acompañadas con otras alteraciones. La lengua roja brillante por déficit de B12 va acompañada con lengua dipapilada, o sea, lengua lisa, donde las papilas no existen, ¿no? Como si la lengua, recuerdan que la lengua tiene que ser un poco rugosa, ¿no? Debe ser un poco rugosa por las papilas, pero se vuelve lisa, suave, porque deja de haber papilas, ¿no? Eso es por deficiencia de vitamina. Lengua pálida. No vayas a pensar que la lengua la vas a ver blanca, toda. No, vas a ver esto, mira. La lengua, y en el centro, en el dorso de la lengua, es un área blanca, más blanca que el resto. Esto no es mancha. Cuidado, vayas a decir, tiene cándida. No, chicos, ¿ah? Si se dan cuenta, no es que esa zona blanca sea algo encima de la lengua, no, es la lengua, pero hipopigmentada. Si se dan cuenta y acercamos más, tiene todos esos puntitos que ves, son papilas. Entonces es lengua. Ya, a comparación de esto, pues eso es otra cosa. Esto sí es otra cosa, ¿no? Bien, eso, por ejemplo, una lengua blanca, pensar en candidiasis o leucoplasia vellosa. Bien. También podemos ver alteraciones en cuanto a la superficie de la lengua. Podemos tener esta lengua caracterizada, chicos, por tener esas zonas, ¿no? Zonas blancas, rosadas, ¿no? Delimitadas, lengua geográfica, glositis migratoria. Y tenemos también lengua vellosa, no la leucoplasia vellosa, lengua vellosa, es diferente, donde vemos cómo las papilas se han proliferado tanto y algunas se han llenado de melanina que dan la apariencia como si la lengua tuviera pelitos, ¿no? Pero no es así, es solamente proliferación papilar. Y esto es la lengua liso-depapilada. Miren esa lengua, no tiene ninguna papila prácticamente, está recontra depapilada. ¿Y qué otra cosa ves? ¿Qué otra cosa ves? Edward, no lo veo rojo, brillante, ya, pero lo ves pálida. Mira esos colores acá. Son más pálidas que el resto de la lengua. Entonces, es una posible lengua depapilada por déficit de vitamina, ¿ya? La tiamina, la vitamina B12. Recuerden que esto es muy común en pacientes alcohólicos crónicos, ¿ah? Por eso esos pacientes tienes que darle tiamina, para también impedir una encefalopatía de Wernicke, ¿no? Que ya en su momento vas a leer al respecto, seguro. La movilidad de la lengua, eso también se evalúa. La inspección, esto sería una inspección dinámica, porque todo lo que hemos visto hasta el momento es una inspección pasiva, ¿no? Una inspección dinámica sería pedirle al paciente que mueva la lengua para evaluar la función del nervio hipogloso, el par craneal número 12, que es el que mueve la lengua. Sin embargo, de los 17 músculos que tiene la lengua, hay un músculo que es el músculo palatogloso, músculo par,
Ese músculo palatogloso es el único que no se mueve por el hipogloso, se mueve por el vago. Por eso ahí puso un asterisco. Porque también, si no hay ningún problema en el movimiento de lengua, en absoluto, no solamente está correcto el hipogloso, sino que el vago también estaría correcto. Si nosotros vemos, no, más si también hay reflejo nauseoso y todo lo demás, ¿no? Ya, sensibilidad y eso. Si vemos que hay una desviación de la lengua como en esta imagen, eso es una alteración. Si también vemos la úvula, que es la campanilla, ¿no? Esa campanilla que se ve atrás, está desviada, también indica alteración del nervio, ¿no? Del nervio. Bien. Fasciculaciones, básicamente no se ve esto, no vayan a pensar que es esto, ¿no? De una lengua deforme, no, nada que ver. La fasciculación lo vas a ver de la siguiente manera. Le vas a pedir a la persona que abra la boca, que saque la lengua, y a la hora de sacar la lengua parece como si se movieran gusanitos dentro de ella, ¿no? Vas a ver ondas en movimiento, ondas en movimiento. La lengua comienza a verse que se mueve como si fuera en ondas, recontra desordenado. Te va a llamar mucho la atención. Eso es una fasciculación, ¿ya? La palpación de la lengua también se hace, ayuda a la exploración, palpar lesiones y también para palpar la textura. ¿Cómo vas a saber que esta lengua es lisa si no la has palpado? El término liso indica textura y para evaluar la textura tengo que palpar. Bien. Piso de la boca. Vamos con el piso de la boca. La inspección, para esto necesitamos que el paciente levante la lengua, ¿no? Y abra la boca y levante la lengua. Y lo que tenemos que acá estudiar son los frenillos linguales, ¿no? Especialmente dar énfasis en estudiar los conductos salivales, las carúnculas sublinguales, como podemos observar ahí, esos conductitos. Miren, esto es un conducto normal. Esto es un conducto o una carúncula sublingual inflamada. Entonces, siempre en el piso de la lengua tenemos que encontrar el frenillo y a los costados de ese frenillo vamos a encontrar esas carúnculas, mira, que son la desembocadura de esas glándulas. ¿Vale, chicos? Bien. Alteraciones. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? De repente todo está bien por la lengua, todo está bien y nos olvidamos, ¿no? Esto, esto pasa, chicos, ¿ah? Pasa. ¿No? Y el doctor viene y dice, a ver, léeme la exploración de boca, por favor. Y tú como ya le has pedido la historia clínica a tu amigo, de que ya llevó el curso, ¿no? Entonces tú, ya que tienes la narración de exploración de la boca, pero así casi perfecta, ¿no? A detalle, ¿no? Con todo y pares craneales evaluados, entonces bacán, ¿no? Pero ni siquiera te tomaste el tiempo de pedirle al paciente realmente que abra la boca, que haga los movimientos para hacer una exploración. Simplemente le pediste, a ver, abra la boca, saque la lengua, metiste el baja lengua, listo, ya está, pero nunca evaluaste el piso. Y el doctor viene y te dice, oye, pero ¿cómo me vas a decir que está normal si tiene tremendo quiste? Vamos a operarlo. Entonces ahí está, pues, ¿no? La ránula, ¿ve, no? La ránula, su quiste de glándula sublingual en el piso de la boca. También podemos encontrar esto, que vendrían a ser cálculos salivales, ¿no? En esa desembocadura de las carúnculas, la cialolitiasis. Paladar. A la hora de hablar de paladar, tenemos que recordar que hay características básicas tanto para el paladar duro como el paladar blando, características normales que tenemos que recordar, la anatomía también, recordar en dónde tenemos el paladar duro, dónde se encuentra el paladar blanco, cuál es más oscuro, cuál es más pálido, dónde está la úvula, que estos son las amígdalas palatinas que están hipertrofiadas ahí, ¿no? Y la lengua, ¿no? Las amígdalas faringeas. ¿Y qué alteraciones? Acá están los puntitos que te había dicho, mira, los puntitos que te había dicho, estos puntitos. Ah, no, estos no. Vamos a ver otros. Acá están, estos se parecen mucho, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Em, Va a pasar lo siguiente. Si tú ves unos puntitos violáceos, como acá, esos puntitos violáceos en el paladar, esos son petequias. Y me tiene que llevar a sospechar de una mononucleosis infecciosa causada por un tipo de virus herpes humano. Supongo que ustedes deben saber quién causa mononucleosis infecciosa, ¿no? El virus de Epstein-Barr.
Bien, chicos. Em, la fisura palatina, fisuras palatinas, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Fisuras palatinas. Congénito, pues. O tiene, también puede estar vinculado a paladar hendido. Ulceraciones, como podemos observar acá, y unos puntitos, ¿no? Como pecas eritematosa, puntos rojos en el paladar, que son las manchas de Forchheimer, perdón, que son signos de la rubiola, ¿no? Esto lo vas a ver en dónde, lo vas a ver en pediatría, no en pediatría, no, creo que en neonatología lo vas a ver, o sea, cuando llegues a sexto. O sea, vas a estudiar esto y esto, ¿verdad? Esto. Pregunta típica de salud, ¿no? De ENAM. Las manchas de Forchheimer, que ya ha venido. Y también las que hemos visto por acá, que son manchas blancas. ¿Recuerdas las manchas blancas que vimos por acá? Por acá están las de Koplik, que son de sarampión. Koplik, sarampión, no te olvides. Koplik, sarampión y Forchheimer, rubiola, ¿vale? Bien. Finalmente, un gráfico para recordar aquí cuáles son las rutinas a seguir, ¿no? Paso a paso para la exploración. Levanto labio superior, muevo el labio superior a los costados. Ahora agarro el labio inferior, lo pliego hacia abajo, lo muevo hacia los costados. Pido que abra la boca, veo el paladar duro, introduzco el bajalenguas para ver la orofaringe. Pido que suba la lengua para ver frenillo y piso de la boca. Agarro la lengua y veo los costados de la boca, de la lengua, ¿no? Todos esos pasitos para poder hacer una exploración adecuada. Y finalmente terminaremos con la exploración de la faringe, que hay que recordar acá, chicos, algo muy importante, ¿no? Si nosotros hablamos de faringe, hablamos de garganta. O sea, lo que coloquialmente se llama garganta es faringe, orofaringe, para ser más específico, junto con nasofaringe. Entonces, la faringe, hay que ver dentro de la faringe sus amígdalas, justamente, ¿no? Características básicas de las amígdalas, el tamaño son pequeñas, moderadas, máximo debe estar entre el grado 0,1, que vamos a ver la clasificación, color rosado similar a la mucosa circulante, superficie ligeramente irregular, simetría, tiene que haber simetría, ¿no? Exudado, no debe haber exudado, no debe haber signos de inflamación, debe ser blando, ¿no? Y no debe haber dolor a la palpación, ¿no? No debe haber dolor a la palpación. De hecho, a la hora de palparlo, se puede hacer inclusive solo con el bajalenguas y de alguna manera también por ahí estimulamos el reflejo nauseoso para ver cómo está el par craneal vinculado, el vago, ¿no? El glosofaringeo también para ver el piso, la parte de la lengua, el movimiento. Entonces, todo eso está coordinado para la hora de la exploración también para realizarla. Entonces hay tamaños que están clasificados en grados, dependiendo del porcentaje. El grado 0 es cuando las amígdalas están ausentes en cuanto a la visualización, o sea, es post-amigdalectomía, o sea, se les quitó la amígdala, pues. Se le quitó la amígdala y no tienen. Entonces, obviamente, grado 0, pues, ¿no? Grado 1 cuando ocupan menos del 25%, acá está, ¿no? Grado 1 cuando ocupan menos del 5%, de grado 2 cuando ocupan entre el 25 y el 50% de la cavidad oral, del espacio del istmo de las fauces, podemos decirlo. Grado 3 cuando ocupa del 50 al 75%, ¿no? Cuando ya se observan bien hipertrofiadas, ¿no? Y ese orificio hacia la faringe se ha restringido mucho, y el grado 4 más del 75 cars o casi tocan la línea media en donde ya no se puede visualizar la parte posterior, ¿verdad? No se puede visualizar la parte posterior. Alteraciones. ¿Qué pasa si encontramos exudado purulento? Si hay exudado purulento, fiebre, ausencia de tos, pensar en amigdalitis bacteriana, ¿no? Es una faringoamigdalitis bacteriana, ¿verdad? Bien, entonces no se olviden de eso, ¿vale? Porque si hay fiebre, pero tos y no hay presencia de exudado purulento, es viral, que es la más frecuente de todas las faringoamigdalitis, que es el famoso dolor de garganta que te genera una gripe, ¿no? Ya. Membrana gris, una gripe complicada. Membrana gris, difteria, ¿no? Criptas profundas, amigdalitis crónica.
¿vale? La importancia para explorar faringe es para la evaluación preanestésica. ¿Por qué? Porque porque a la hora de pedirle al paciente que abra la boca grande y saque la lengua, nos va a permitir observar si se puede observar la parte posterior. Si se puede observar grado 1, si se observa poquito grado 2, si casi no se observa grado 3, si no se observa nada grado 4. Hay otras características, por ejemplo, que si al pedirle que abra la boca así grande, saque la lengua, se observa el paladar duro, el paladar blando, el istmo de las fauces, la úvula, inclusive los pilares de la lengua. Entonces, es grado 1, pero si solamente se observa paladar blando, fauces y úvula, pero no los pilares, no las amígdalas, entonces estamos en el grado 2. Si en el grado 3, si solamente paladar blando y solo la base de la úvula, no el vértice sería esto. Grado 3 y el grado 4 solo se ve el paladar. Esto indica si va a ser muy difícil la, la intubación, ¿no? Es una evaluación preanestésica que se llama clasificación de malampatia esto, ¿ya, chicos? Lo van a ver en anestesio, quinto año. Mira la importancia de la exploración de la boca, ¿no? La evaluación preanestésica para ver si va a ser difícil o no la intubación a la hora de colocar el laringoscopio, ¿no? Para la intubación. Ahí está, mira, ¿no? Grado 4, ve, no se ve. Grado 1 se ve clarito ahí la glotis, ¿no? Grado 2 ahí está apretada. Grado 3 no se ve nada. Grado 4 tampoco. Bien, chicos. Y eso sería todo. Eso sería todo, muchachos. No sé si hay alguna duda. A ver, muchachos, los escucho, los leo. Háganme llegar qué les pareció la ponencia. Sí, le quisiera preguntar qué libros recomienda así como Atlas para semiología y qué libros más prácticos así para la práctica diaria, porque, por ejemplo, el Suros lo veo bastante largo, algo un poquito más resumido de repente. Y el Atlas, por favor, ¿qué nos recomendaría? Genial. Luisa, ¿verdad? Creo que está haciendo la pregunta. Sí, Ya, buenas noches, Luisa. Bien, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta la que me haces. Así que vamos a intentar dar una guía para que te sirva a ti y para todos los presentes. Cuando uno lee libros de semiología, los libros de semiología vamos a dividirlos en dos grupos. Los que te dan la base teórica la base teórica y técnica y los que te dan la base técnica. Entonces, los que te dan la base técnica es básicamente en donde vas a encontrar muchas veces imágenes. Les decía hace un momento que hay unos libros de base técnica pequeños de un solo tomo, como por ejemplo el Novi, que te dice inclusive paso a paso cómo tienes que hacer cada exploración y te dan imágenes. La única dificultad es que estos libros tienen imágenes en blanco y negro. Después tenemos los libros que sí te hacen una descripción, ¿no? Un poquito más detallado, características, te dan una parte anatómica y todo eso, y te brindan imágenes mucho color, como por ejemplo, es en este caso el Seidel de semiología y otro más que ahorita no se me viene a la cabeza el nombre, un poquito más complicado, muy parecido también al Seidel en cuanto a color. ¿Vale? Esos son los dos modalidades de libros de semiología, los de semiología técnica y los de semiología teórica. Entonces, técnicamente, un alumno debe tener un libro de semiología técnica, que sería su libro de bolsillo, para que utilice, para que lo lea siempre en sus rotaciones, antes de ver al paciente y sepa más o menos cómo entrar, cómo se explora, y su libro de bibliografía ya típica, que es para que lo lea en casa, con tiempo, a detalle, para sus expos. Vamos al Atlas. Cuando uno quiere buscar Atlas, de todos los libros de semiología, el mejor para mi gusto, que te brinda muchas imágenes, es un libro, y acá te lo voy a decir porque lo tengo justo al alcance de mi mano,
es el chamorro, que tiene imágenes. ¿Eh? El chamorro tiene imágenes en su parte posterior, casi al final. El suros también tiene imágenes. Ojo que acá solamente tendrías que basarte en las imágenes. O sea, yo sé que de repente el Suros es muy largo, tiene 2 tomos, el Seidel también quizás sea muy largo, ¿no? Es un tomo, creo, pero es largo, es grueso. Yo te recomendaría que si ya tienes una base teórica de algún libro más breve, más resumido, solamente consultes estos otros libros por imágenes. Ahora, si tú quieres ahora buscar un poquito más a detalle, te recomiendo atlas que puedes encontrar en internet. Hay muchos PDFs de semiología. Sin ir tan lejos, yo mediante Chile voy a mandar un ejemplo de un libro, de un artículo de semiología que creo que es del 2019, pero que, por ejemplo, en ese libro de semiología te dan las pautas de cómo hacer la exploración de boca y faringe y te ponen imágenes de boca y faringe normales, de una persona normal, ¿no? Como para que el alumno sepa cómo deben más o menos encontrar al paciente sin una alteración y diferenciarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. Ahora, siempre en cada especialidad se puede encontrar un atlas. Ejemplo, hoy día, por ejemplo, no sé si recuerdan, acá por ejemplo presento una imagen de un labio. Esas imágenes las pueden ustedes obtener de Dermato, de atlas de dermatología. Y los atlas de especialidad más utilizados son todos de Editorial Netter. Supongo que ustedes recuerdan que hay Netter de muchas cosas. Así como hay Netter de fisio, de bioquímica, de anato, también hay Netter de especialidades. Y en estos Netter de especialidades te van a dar imágenes. ¿Vale? Entonces, en esa parte tendrías tú que priorizar lo que quieres conseguir. Si tú, por ejemplo, quieres solamente imágenes para que te sirva de guías, busca los libros que te he recomendado de semiología que te brindan la opción de ver imágenes a color. Y si quieres ver técnica, los libros resumen de técnica. Y si quieres teoría, pues tu libro típico, tu libro base que debes tener de la universidad. Espero haber respondido tu pregunta o de haberte dado más de una opción al menos. Sí, más o menos, ¿qué libros de resumen para la rotación mencionaste? Ah, sí, yo recomiendo el Novi y el Prior, si es que no me equivoco su nombre. A ver, acá lo tengo. Denme un momento. Ah, acá está. Prior se llama Prior, propedéutica médica, y el otro es Novi, guía de exploración clínica. Esos son los libritos que son solamente de un tomo y te dan instrucciones de cómo hacer las exploraciones. Las que te dije que tienen imágenes a colores, tenemos el Suros, que ahora tiene una nueva edición, y tenemos el Chamorro de semiología, que creo que ahora tiene una nueva edición, no lo sé, yo tengo la 4ª edición y tienes imágenes. Si bien es cierto, muchas de ellas están a color verde, otras están a color. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta que haya? Con confianza, muchachos. Que de acá no me ven ya. Bien, bueno, si no hay otra pregunta, antes de retirarme, chicos, recomendarles siempre integren, traten de integrar. El día de hoy hemos visto, por ejemplo, cómo la exploración de boca y faringe sirve para la exploración de dermato, para el descarte de neoplasias o el hallazgo de neoplasias, como el carcinoma epidermoide que les mostré de esa paciente, o por ejemplo, para ver mediante los criterios de Malampati la dificultad de la intubación orofaringea en la evaluación preanestésica y así consecutivamente, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, los hallazgos. Ojalá haya servido como no solamente un repaso de semiología, sino también para darles una idea de cómo deberían más o menos estructurar de ahora en adelante sus resúmenes, ¿vale? Bien, eso sería todo en todo caso. Muchas gracias.